Ahora continuaremos con integrales racionales. Los integrales racionales son aquellos patrones que corresponden a división de polinomios. En este caso, en el primero, son polinomios cuyo denominador tienen raíces reales y distintas. El segundo caso es un polinomio donde tiene raíces reales, pero por lo menos una de ellas se repite. Por ejemplo, -1. Y por último, el tercer caso, que solo mencionaremos en este video, es el que tiene raíces imaginarias, es decir, raíces donde no hay corte con el eje de abscisas. Cabe mencionar que la condición necesaria para poder resolver estos casos de integración indefinida por el método racional es que el grado del denominador debe ser mayor al del numerador. El primer caso, por ejemplo, 3x más 1 sobre x cuadrado menos 1, se resuelve de la siguiente manera. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente: identificar cuántas raíces reales distintas tiene el numerador. En este caso tendrá dos raíces reales distintas. Por lo tanto, vamos a tener dos integrales que se deben expresar de esta forma. Una constante a sobre x menos 1, es decir, uno de los factores del polinomio factorizado en virtud de sus raíces. Y otra constante b sobre el otro factor del polinomio expresado en función de sus raíces. Es decir, si estamos resolviendo un integral indefinido por el método racional, siempre vamos a tener tantos términos y constantes como raíces tenga el denominador. No interesa si se repiten o si son iguales. Si tenemos un polinomio de grado 5, vamos a tener 5 términos y 5 constantes a descubrir. Y vamos a reforzar esto de constantes a descubrir. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos cada uno de los integrales, estos integrales se van a terminar resolviendo. ¿Por qué? Por sustitución de variables. Es decir, que la constante a que tenemos que descubrir va a salir del símbolo de integración y x menos 1 va a ser la sustitución que vamos a hacer. Por lo tanto, esta integral particularmente va a quedar resuelta como a multiplicado por el logaritmo natural de x menos 1 más la constante de integración. Bien, ¿y cómo vamos a llegar a descubrir las constantes a y b en estos casos? Lo primero que tenemos que hacer es expresar esta parte que tenemos aquí, es decir, lo que está dentro del símbolo del integral, expresado de esta manera, que es exactamente igual, nada más que el denominador lo expresamos como el denominador factorizado en términos de sus raíces. Finalmente, esto que está aquí va a ser igual a una constante sobre uno de los factores más otra constante sobre el otro factor. Si nosotros resolvemos esta suma, vamos a tener finalmente esta expresión. Por lo tanto, lo que está por debajo del símbolo del integral va a ser igual a la expresión anteriormente resuelta. Y como los denominadores son iguales, el numerador del primer miembro va a ser igual al numerador del segundo miembro. Muy bien. Cuando nosotros obtenemos esta igualdad como consecuencia de haber resuelto todos los pasos anteriores,
lo que tenemos que hacer es evaluar en esta expresión una de las raíces. Cuando evaluamos esta expresión en una de las raíces, podemos observar que uno de los términos desaparece, quedando explícito el valor de la primer constante o de una de las constantes. Luego, en la misma expresión, evaluamos la otra raíz. Y aquí vamos a observar que también desaparece uno de los términos y queda expuesto el valor de la segunda constante. Por lo tanto, nos va a quedar, en este caso, integral de 2 raíz de x sobre x menos 1 más el integral de 1 diferencial de x sobre x más 1, cuyos resultados serán 2 por logaritmo natural de x menos 1 más logaritmo natural de x más 1 más la constante de integración. El segundo caso tiene dos condimentos adicionales. El primer condimento es la manera en que vamos a disponer los factores por debajo de cada uno de las constantes. En este caso, nosotros sabemos que tenemos un polinomio de grado 3, por lo tanto voy a tener 3 constantes a descubrir y 3 integrales a resolver. Eso por un lado. Y por el otro, cuando resolvamos esta suma, tenemos que tener especial cuidado en que el común denominador entre estos 3 va a estar compuesto entre esta expresión y esta expresión. Por supuesto, como es submúltiplo de este, no hay que tenerlo en cuenta en el común denominador. Bien, por lo tanto, vamos a disponer este integral, lo vamos a indicar como a sobre x más 1 al cuadrado. ¿Por qué va al cuadrado? Porque como menos 1 es la raíz que se repite, entonces vamos a poner x más 1 elevado a la máxima cantidad que se repite y después lo vamos a ir indicando con un exponente cada vez menor hasta llegar a la potencia 1. En este caso, como menos 1 se repite 2 veces, acá vamos a poner x más 1 cuadrado y x más 1. Más 3 es la raíz que no se repite, entonces se pone una sola vez. Lo que sí tenemos que tener cuidado es que si tenemos un polinomio de grado 3, aquí siempre va a haber 3 términos y 3 constantes a resolver. Muy bien. Tal como lo hicimos en el método anterior, vamos a indicar al integrando como esta igualdad que presentamos en el segundo miembro. Vamos a resolver la suma sacando este común denominador y nos va a quedar esta expresión. Con el mismo criterio de antes, como los denominadores son iguales, entonces el numerador del primer miembro va a ser igual al numerador del segundo miembro. Muy bien. Ahora comenzamos a hacer los reemplazos. Reemplazamos en la primera raíz, entonces nos queda explícito el valor de una de las constantes. Ahora tomamos la segunda raíz, hacemos exactamente lo mismo y nos queda explícito el valor de otra de las constantes. Ahora bien, como se nos acabaron las raíces, lo que podemos hacer es tomar un valor totalmente arbitrario y en lo posible un valor sencillo, por ejemplo en este caso el 1, y reemplazamos en la expresión y además utilizamos
las constantes ya resueltas, es decir, 1/2 y 5/8 en este caso. De esta manera vamos a tener el resultado de la tercera constante. Y finalmente obtenemos cada uno de los términos asociados a la resolución de esta integral. Vamos a ver que todos los integrales que tienen como denominador los factores elevados a la potencia 1 se van a resolver por sustitución de esta manera, teniendo en cuenta que el resultado va a ser la constante más o menos el logaritmo natural del denominador. Pero por ejemplo, también se va a resolver por sustitución, nada más que lo vamos a presentar como u a la menos 2 para hacer la sustitución, en este caso. Y de esta manera queda resuelto el integral por el método de integración racional, raíces reales repetidas.